Buenas compañeros, este video va en especial para unos amigos de octavo grado del colegio. Tenían complicaciones con unos temas de matemáticas, así que les voy a explicar lo mejor posible. Bueno, me pasaron un taller para que lo mirara, lo analizara y supiera qué tema estaban viendo. Así que veo que están viendo ecuaciones y polinomios. Entonces, espero entiendan este video a la perfección. Empezaré con decirles qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad en la que algo es igual a otra cosa. Por ejemplo, A es igual a B, o por ejemplo 5 es igual a 2 más 3. ¿Listo? Eso es una ecuación. ¿Qué pasa? Para empezar a hablar de ecuaciones, pues deben que tener claros unos conceptos. Por ejemplo, la ley de los signos. Tener claro que menos por menos es igual a más, tener claro que más por más es igual a más, que más por menos es igual a menos y que menos por más es igual a menos. ¿Listo? Deben que tener claro la ley de los signos. También algunas palabras claves que usan los profesores al momento de hacer quizzes, como por ejemplo, hacen referencia a la suma cuando en el texto nos dice que va aumentado, ¿sí? Entonces cuando mencionan la palabra aumentado, hace referencia a la suma, ¿listo? Cuando usan la palabra disminuido, hacen referencia a la resta. Cuando usan la palabra, por ejemplo, 2 veces, 5 veces, 7 veces, 8 veces, hacen referencia, bueno, n veces, hacen referencia a la multiplicación. Y cuando dicen la mitad, cuando dicen una cuarta parte, una quinta parte, pues hacen referencia a la división. Entonces vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Una quinta parte que hace referencia a la división. ¿Listo? Entonces deben que tener muy claro esas dos partes, la ley de los signos y a qué hace referencia este tipo de palabras. Vamos a colocarles un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, también deben que tener claro que en la ecuación, usted tiene aquí A igual a B, en la ecuación, eh, lo que ustedes hagan al lado derecho, también tienen que hacerlo al lado izquierdo. Es decir, si aquí van a sumar 2, al lado izquierdo también tienen que sumar 2 para que esto se mantenga. Si van a restar, si lo hacen al lado derecho, también al lado izquierdo, para que esto siempre sea lo mismo. Bueno, ahora sí vamos con el ejercicio. El ejercicio nos dice que, un ejemplo, ¿no? La mitad de un número. Si digo la mitad de un número, pues me estoy refiriendo a ese número sobre 2, que viene siendo la mitad. Por ejemplo, a usted le dicen, le dan el número 4 y le dicen la mitad de ese número. Entonces usted, bueno, usted sabe que la mitad es 2, ¿no? Pero una forma de saberlo, digamos que no le dan el número, sino que dicen la mitad de un número, o sea, por ejemplo, x sobre 2. Entonces, pues bueno, mirándolo desde el ejemplo del 4, si le dicen la mitad del 4, entonces es lo mismo que tenerlo sobre 2. Usted le saca la mitad al denominador que es 1 y la mitad al numerador que es 2. Entonces sabe que la mitad es 2. ¿Listo? Entonces el ejemplo dice así, la mitad de un número, entonces sabemos que va x sobre 2. ¿Listo? La mitad de un número aumentado. Entonces aumentado vemos que hace referencia al signo más. Colocamos más aumentado menos 5. Entonces colocamos entre paréntesis menos 5. Cerramos. ¿Listo? Aumentado en menos 5 es igual a menos 21. ¿Listo? Entonces es igual a menos 21. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Nos preguntan cuál es el número. A lo que nos preguntan cuál es el número, pues nos están preguntando cuál es el valor de x. Bueno, pongan mucho cuidado a este proceso que voy a hacer. Deben que tenerlo muy en cuenta. Miramos acá la ley de los signos. Más por menos es igual a menos. Entonces x sobre 2 es igual a menos 5. Y eso es igual a menos 21. ¿Listo? Cuando pase algo del lado izquierdo al lado derecho, porque yo lo puedo pasar, les voy a mostrar cómo es ese proceso. Con este mismo ejemplo, tengo x sobre 2 menos 5 es igual a menos 21. Entonces ya cuando vamos un poco más avanzados en esto,
Sabemos que cuando pasamos al otro lado pasa con signo contrario cuando es suma y resta, ¿cierto? Entonces, si aquí está menos 5, pasa a más 5. Entonces, ¿de dónde viene esto? Les voy a explicar. Tenemos el menos 5, ¿sí? Y queremos pasarlo a este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos más 5. Vamos a colocarlo con rojo. Entonces, sumamos más 5 al lado derecho. Y como les había dicho, creo que se hace al lado derecho. Se hace al lado izquierdo. Acá también sumamos más 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Más 5 y menos 5, eso es igual a 0. Se cancelan y nos queda igual a x sobre 2 igual a menos 21 más 5. ¿Sí? Fue lo mismo que les había dicho de que pasaba con el signo contrario. ¿De dónde viene eso? De este proceso. Entonces recuerden, cuando es suma y resta, pasa el valor al otro lado con signo contrario. Cuando es multiplicación y división, pues ya es diferente. Ya cuando llegue el momento les explico. Ah, miren, acá llegó. Entonces tenemos x medios, ¿listo? X medios es igual a menos 21 más 5. Esto es igual a menos 16, ¿listo? Menos 16. El 2 está positivo, pasa positivo, ¿sí? Pasa con el mismo signo. Si estuviera negativo, pasaría negativo. En la multiplicación y en la división conservan el signo. En la suma y en la resta es que se cambian. Entonces, bueno, como está dividiendo, pónganle cuidado a esto. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Si estuviera multiplicando, pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces, x, bueno, x sobre 2 es igual a menos 16. Voy a despejar la x, o sea, la voy a dejar solita. Y el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me queda 2 por menos 16. ¿Listo? Vamos a colocar esto entre paréntesis. ¿Listo? Entonces, más por menos, vemos la ley de los signos. Más por menos es igual a menos. Entonces x es igual a menos 16 por 2, 32. Este es el resultado. Este fue el primero. El segundo dice la tercera parte de un número. Entonces les había dicho que cuando decíamos quinta parte, cuarta parte o algo así, nos referíamos a división. Y si nos decían de un número x, bueno, de un número, entonces es x. Entonces vamos a colocar x, ¿listo? La tercera parte, entonces dividido en 3, de un número aumentado en 12. Les dije que aumentado hacía referencia al signo más. Entonces, aumentado en 12 es igual a menos 4. Esto vamos a colocarlo, menos 4. Entonces, vamos a proceder a desarrollarlo. Más 12 pasa con signo contrario, queda x sobre 3 es igual a menos 4 menos 12. Siempre vamos a intentar dejar la x ahorita para hallar el valor. Entonces vamos a despejarla. Bueno, seguimos. X sobre 3 es igual a menos 4 y menos 12. Como son del mismo signo, se suman. Un ejemplo, a un amigo yo le debo 12 dulces, ¿sí? A un amigo le debo 12 dulces y le debo 4 dulces. Entonces, ¿cuántos dulces le debo? Pues sumo, ¿cierto? 12 y 4, 16. Le estoy debiendo menos 16 dulces. Listo. Entonces, x sobre 3 es igual a menos 16. Como el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Queda la x ahorita, 3 por menos 16. Más por menos es igual a menos, colocamos x es igual a menos 16, 32, 48. Menos 48. Y listo. A continuación nos piden hallar el polinomio que representa el área sombreada de la figura. Entonces el área sombreada va a ser esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hallar el área? Lo vamos a hallar así. Hallamos el cuadrado grande, ¿sí? Hallamos su área completa, que va a ser x por x, y le vamos a restar el área pequeña, que es y por y. Y eso nos va a dar como resultado, el área sombreada. ¿Listo? Entonces, recordamos que el área de un cuadrado es base por altura o lado por lado, ¿sí? Entonces, base por altura sería x por
por x, que es lo mismo que tener x al cuadrado. ¿Listo? Le vamos a restar el área pequeña, que va a ser y por y, que es lo mismo que tener y al cuadrado. Se la vamos a restar. Entonces el resultado va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Muy sencillo. Bueno, seguimos con un ejercicio de simplificar. Nos piden simplificar. Vamos a colocar 2x al cubo por y a la 4 más 3x al cuadrado por y menos 5xy más 3y a la 4 x a la 3 más 4xy. ¿Listo? 4xy. Nos dan esos valores. Entonces, pues yo los voy a reagrupar. Recuerden, bueno, yo ya salí. Recuerden que el profesor siempre les va a decir que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo que decir que 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2, ¿sí? Entonces el orden, no importa si la x va primero o la y va primera. Si se está multiplicando, pues no pasa nada porque no va a alterar el resultado. Entonces, yo los voy a reagrupar. 2x al cubo y a la 4, busco uno parecido, más, me dice 3y a la 4 x al cubo, yo voy a colocar la x primero. ¿Por qué? Porque el orden de los productos, el orden de los multiplicandos no altera el producto, algo así. Vea, ya se me está olvidando. 3x al cubo y a la 4. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esta, falta esta. Más 3x a la 2y, ya la tengo, me falta esta, menos 5xy más 4xy. ¿Listo? Entonces, esto, x al cubo y a la 4, x al cubo y a la 4 es lo mismo. ¿Listo? Tenemos lo mismo. Es como decir que digamos que esto lo vamos a nombrar a, ¿sí? Lo vamos a nombrar a. Es lo mismo que tener 2a más 3a. Entonces, como tienen la misma base, la misma incógnita, pues vamos a sumar sus índices, el 2 y el 3. Entonces esto me daría 5a, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el resultado por acá. 5x al cubo y a la 4. Más, bueno, este está solito, porque tienen que ser iguales, recuerden. X al cubo y a la 4, x al cubo y a la 4, son iguales. Este pues no tiene a nadie más, pobrecito, está solito. Entonces vamos a sumarlo. Vamos a dejarlo tal cual. Tal cual. X a la 2y, ¿listo? Aquí estos dos son iguales. X a la 1, y a la 1, X a la 1, y a la 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Es como si esto fuera A y A. Tenemos menos 5A más 4A. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, a un amigo le debo 5 dulces y solo tengo 4, pues le quedaría debiendo 1. Entonces me quedaría menos 1a, pero el 1 no lo copiamos, solamente colocamos la a y ya sabemos que aquí hay un 1 invisible. ¿Listo? Y este viene siendo el resultado de la simplificación. A continuación tenemos un ejercicio de polinomios. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hacer? Nos piden hallar el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, la suma de este lado más este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Listo? Entonces nos piden hallar su perímetro. Entonces tenemos la mayoría de todos los lados. Este es Z, este es X, este es Y. Nos hace falta la suma de este lado. ¿Listo? No nos la dan, pero sí nos dan los lados de arriba. Entonces sabemos que de aquí a aquí, si comparamos lo de abajo con lo de arriba, este lado es Z. ¿Listo? Ahora, si comparamos de aquí a aquí, este lado es Y. Y si comparamos de aquí a acá, este lado es Z. Entonces tendremos que el lado completo es igual a Z más Z, que sería 2Z, ¿cierto? 2Z más Y. Ese es el lado de abajo. Vamos a colocar esto así. Listo. Entonces nos piden hallar el perímetro, la suma de todos sus lados. Empezaré. Empezaré por acá. Entonces lo voy a tachar. Este es Z. Tengo que sumarlos más X más 2Z más Y, que es la base.
Voy a tachar los que ya hallé. Más la altura, que es X, más este ladito que es Z, más este otro lado que es Z, más este lado que es Y, más este lado que es Z. ¿Listo? Entonces tengo que el perímetro. Voy a colocar por orden las Z, después X. Bueno, empezaré con las X, después las Y y después las Z, ¿sí? Entonces voy a colocar la X. Listo. Otra X, esta X, voy a colocar otra X. ¿Hay otra X? No. Bueno, ahora voy a colocar las Y. ¿Listo? Entonces aquí hay una Y, la voy tachando. Aquí hay otra Y, la voy tachando. ¿Listo? Ahora las Z. Aquí hay una Z. Aquí hay dos zetas, más dos zetas. Aquí hay una z, hay otra z y hay otra z. ¿Listo? Entonces, tengo una x, tengo dos x. Entonces el perímetro es igual a 2x. ¿Listo? Tengo dos, bueno, lo voy tachando. Tengo dos y, el perímetro es igual a 2y. Tengo una y 2, 3 y una 4 y 2, 6. Más 6 zetas. Ese vendría siendo mi perímetro. 2x más 2y más 6z. ¿Cómo decir que esta mierda parió? Bueno, este chévere, esto es de una ecuación. Nos piden hallar el valor numérico de la expresión. Nos la dan. X y al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces nos dan los valores. Nos dicen que X es igual a 3 y nos dicen que Y es igual a menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la del valor ese. Lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Sabemos que X es 3 y que Y es menos 2. Entonces reemplazamos, vamos a colocarlo entre paréntesis. Esto es igual. Entonces X vale 3. Está multiplicando a Y porque están pegaditas, ¿no? Entonces coloco entre paréntesis menos 2, lo colocamos a la 2, listo, más 1. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Menos 2, vamos a colocarlo acá. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que tener menos 2 por menos 2. Entonces estoy multiplicando menos por menos y había dicho que eso era más. Más 2 me va a quedar, ¿listo? Entonces, vamos a colocar, bueno, y 2 a la 2 nos va a quedar 4, ¿cierto? Va a ser un 4 positivo. Entonces tenemos al 3 que está multiplicando al 4 y que está sumando 1. 3 por 4, 12, más 1, 12 más 1, que es igual a 13. ¿Listo? Ese es el resultado. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, ya hagamos el último porque, bueno. La expresión que representa el doble de un número. ¿Listo? Entonces nos dicen, este es un número X, un número cualquiera. La expresión que representa el doble, o sea, 2 veces. ¿Listo? De un número. Más 3 veces, dice ahí, el mismo número. Bueno, ese es el resultado. Muy fácil, muy sencillo.